Historia 1. Mi nombre es Ana. Tengo 29 años y soy arquitecta. Tras una larga relación que terminó hace 6 meses, me encontraba en una etapa de reconstrucción personal. Mis días transcurrían entre proyectos de diseño y las pocas horas de ocio que me permitía, siempre rodeada del cariño de mi pequeña perra, Lila. No buscaba activamente el amor, pero la soledad empezaba a pesar más de lo esperado. Una tarde lluviosa de octubre, mientras navegaba por las redes sociales, un anuncio de una aplicación de citas captó mi atención. ¿Por qué no?, pensé. Crear un perfil fue un proceso extrañamente terapéutico. Seleccionar fotos donde me sentía segura y escribir una breve descripción sobre mí me hizo reflexionar sobre quién era realmente. Si te está gustando esta historia y quieres saber qué sucede, no olvides suscribirte al canal para no perderte de nada. No pasó mucho tiempo antes de que las notificaciones comenzaran a aparecer. Deslizar perfiles se convirtió en mi nueva distracción nocturna. Entre los muchos rostros y las historias breves, uno en particular llamó mi atención. Marcos, 32 años, ingeniero y apasionado de la fotografía. Su sonrisa era cautivadora y su perfil emanaba una calidez genuina. Empezamos a chatear y pronto las conversaciones se volvieron una parte esencial de mis noches. Hablábamos de todo, desde nuestras películas favoritas hasta los lugares que soñábamos con visitar. Marcos era encantador y con cada mensaje sentía cómo crecía una conexión. Propuso encontrarnos después de unas semanas de conversación constante. Me entusiasmaba la idea, aunque una parte de mí sentía nervios. Quizás era el miedo a lo desconocido, o tal vez la intuición de que no todo en su perfecto perfil era lo que parecía. Sin embargo, decidí darle una oportunidad, ignorando las pequeñas señales que mi mente ocasionalmente intentaba señalar. A medida que nuestra relación se profundizaba, también lo hacía el comportamiento de Marcos. Lo que al principio parecían atenciones consideradas, poco a poco, se transformaron en señales de control y posesión. Comenzó a llamarme varias veces al día, a menudo para saber con quién estaba o qué estaba haciendo. Al principio, interpreté esto como muestra de afecto, pero pronto se volvió asfixiante. Una noche, mientras estábamos cenando, Marcos sacó su teléfono para mostrarme fotos de un viaje reciente. Pero al deslizar entre imágenes, aparecieron varias fotos mías que no recordaba haberle enviado. Fotos tomadas desde lejos, en diferentes días. Mi corazón se aceleró. Una mezcla de confusión y miedo me invadió. Al cuestionarlo, él se justificó diciendo que eran recuerdos de los momentos que había disfrutado viéndome. Traté de convencerme de que era un gesto romántico, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Las semanas siguientes, la vigilancia de Marcos se intensificó. Recibía mensajes insistentes cuando no respondía rápidamente y en ocasiones me seguía a reuniones o salidas con amigos. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré un rastreador GPS en mi coche. Marcos había estado monitoreando cada uno de mis movimientos, sabiendo siempre dónde y con quién estaba. Alarmada, busqué ayuda y descubrí cámaras ocultas en mi apartamento. Marcos había instalado una red de vigilancia que cubría casi todos los rincones de mi espacio personal. La revelación fue devastadora. La persona en la que había confiado y a quien había permitido entrar en mi vida no solo me observaba, sino que había invadido mi privacidad a un nivel extremadamente perturbador. Con el corazón roto y el miedo apoderándose de mí, supe que tenía que enfrentar la situación y encontrar una manera de liberarme de su obsesiva vigilancia. Decidida a terminar con esta situación, planifiqué cuidadosamente mi confrontación con Marcos. Sabía que debía ser firme y clara, sin dejar espacio para malinterpretaciones o segundas oportunidades. Me armé de valor y lo cité en un café público, un lugar seguro donde sentía que podía mantener el control. Al llegar,
Su expresión era de confusión. Quizás esperaba una tarde normal como tantas otras. Respiré hondo y comencé a hablar, explicándole que sabía todo sobre las cámaras y el rastreador. Su rostro cambió instantáneamente, de confusión a una frialdad que nunca había visto. Intentó justificarse, decir que todo lo hacía por amor, que no quería perderme, pero yo ya había visto suficiente. Le dije que nuestra relación estaba terminada y que esperaba que nunca más intentara contactarme. Marcos no aceptó bien el rechazo. Durante las siguientes semanas, intentó varias veces alcanzarme por diferentes medios. Cada intento me obligaba a reforzar mis medidas de seguridad y a buscar apoyo legal. Con la ayuda de un abogado, logré obtener una orden de restricción. El proceso fue agotador y lleno de ansiedad, pero necesario. Con el tiempo, los intentos de Marcos por contactarme disminuyeron y finalmente cesaron. Aprendí la importancia de escuchar a mi intuición y de establecer límites claros. La experiencia me dejó cicatrices, pero también una fortaleza nueva. Me dediqué a reconstruir mi vida, a sanar y a volver a confiar en mí misma y en los demás. El miedo que Marcos me había instilado empezó a desvanecerse, reemplazado por un sentimiento de empoderamiento. Había enfrentado una de mis pruebas más duras y había salido más fuerte. Sabía que el camino hacia la completa recuperación sería largo, pero estaba lista para enfrentarlo, paso a paso. Historia 2. Mi nombre es Daniel, tengo 34 años y soy abogado. Tras varios años centrado exclusivamente en mi carrera, mi vida amorosa se había convertido en una serie de breves encuentros sin significado. A pesar del éxito profesional, las noches solitarias comenzaban a pesarme. Entre las paredes de mi oficina, rodeado de libros de leyes y documentos, la idea de encontrar a alguien especial parecía cada vez más lejana. Una tarde, después de un agotador día de trabajo, un amigo me sugirió probar una nueva aplicación de citas. Quizás es hora de darle una oportunidad al amor, bromeó mientras tomábamos café. Con pocas expectativas, descargué la aplicación y creé mi perfil. Al principio, la experiencia fue abrumadora. Perfiles deslizándose uno tras otro, cada uno con una promesa de compatibilidad. Pero entonces, entre la multitud de sonrisas forzadas y poses ensayadas, un perfil capturó mi atención. Elisa, con su mirada intensa y una lista de intereses que parecían un reflejo de los míos. Literatura clásica, cine de autor y una pasión por los debates filosóficos. No pude resistirme a enviarle un mensaje. Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato, y nuestra conexión fue instantánea. Conversamos durante horas, intercambiando opiniones sobre nuestras novelas y películas favoritas, discutiendo desde Dostoyevsky hasta Kubrick. Decidimos encontrarnos en persona, en una pequeña librería del centro, un lugar que ambos admirábamos. El encuentro fue aún mejor de lo esperado, y mientras recorríamos juntos los estantes repletos de libros, cada conversación nos acercaba más. Sin embargo, a pesar de la química palpable, una parte de mí no podía dejar de sentir que algo en Elisa no encajaba del todo. Pero en aquel momento, elegí ignorar esas dudas, seducido por la idea de haber encontrado finalmente a alguien tan especial. A medida que nuestra relación avanzaba, las pequeñas inconsistencias en las historias de Elisa comenzaron a acumularse, creando una sombra de duda en mi mente. Al principio, los detalles variaban ligeramente, lugares donde había vivido o trabajos que había tenido. Cuando preguntaba, Elisa desviaba la conversación con una habilidad que al principio atribuía a su naturaleza reservada. Sin embargo, mi curiosidad de abogado no me permitía dejar de lado estos detalles. Un día, la acompañé hasta su apartamento después de una cena. Ella fue al baño y mientras esperaba,
mi mirada se posó accidentalmente sobre un cajón entreabierto en su sala, lleno de fotos antiguas y cartas manuscritas. No pude resistir el impulso de investigar un poco. Entre las fotos, encontré varias que mostraban a Elisa con diferentes personas, en contextos que parecían familiares, pero con nombres que nunca había mencionado. Las cartas estaban dirigidas a distintos nombres, ninguno de ellos, Elisa. La intriga se apoderó de mí, y aprovechando un momento a solas en casa de Elisa otro día, decidí buscar más. Encontré documentos que apoyaban la idea de múltiples identidades, varias licencias de conducir, pasaportes con diferentes fechas de nacimiento y nombres. Cada descubrimiento escalaba mi preocupación a nuevos niveles. Cuando finalmente reuní el valor para confrontarla, su reacción fue de angustia pura. Llorando, me imploró que dejara de preguntar, que no entendía el peligro que corríamos ambos si seguía escarbando. Según ella, estaba huyendo de un pasado que podía destruirnos a ambos. Las palabras de Elisa me dejaron más desconcertado y temeroso que antes, enfrentándome a la disyuntiva de seguir amando a una mujer que claramente escondía un oscuro secreto, o proteger mi propia seguridad. A pesar del amor que sentía, sabía que no podía ignorar las señales de alarma que se acumulaban. Era hora de tomar una decisión. Después de la confrontación, los días siguientes se convirtieron en una amalgama de paranoia y miedo. Aunque Elisa había suplicado que dejara todo en el pasado, mi naturaleza no me permitía simplemente olvidar. Impulsado por una mezcla de preocupación y un sentido del deber, decidí llevar mi investigación un paso más allá. Contacté a un amigo que trabajaba en la policía, esperando poder obtener algo de claridad sin exponer a Elisa directamente. Lo que descubrí, sin embargo, fue mucho más grave y complicado de lo que jamás habría imaginado. Mi amigo pudo confirmar que Elisa estaba realmente bajo un programa de protección de testigos. Había sido testigo de un crimen violento vinculado a una organización criminal poderosa y, como resultado, había recibido amenazas contra su vida. Desde entonces, había estado viviendo bajo varias identidades, cada una un intento de borrar su rastro y protegerse de quienes querían silenciarla. Al enfrentarme con esta verdad, me vi atrapado entre el deber moral de proteger a la mujer que amaba y el instinto de preservar mi propia seguridad. El amor me impulsaba a quedarme a su lado, pero cada sonido inesperado, cada sombra en la noche, me recordaba el peligro que ahora compartíamos. Una noche, mientras cenábamos en su apartamento, el destino golpeó nuestra puerta. Dos hombres irrumpieron. Claramente no estaban ahí para negociar. Elisa y yo logramos escapar por la terraza trasera, iniciando una huida frenética bajo la luna oscura. Corrimos a través de las calles, ocultándonos en las sombras, mientras el sonido de nuestros perseguidores llenaba el aire. Con cada paso que dábamos, el pasado de Elisa se entrelazaba más con mi presente. Llegamos a una cabaña abandonada en el bosque, donde Elisa tenía un último refugio preparado. Allí, entre susurros y lágrimas, me reveló todo. Me contó sobre el día del crimen, cómo había tratado de hacer lo correcto y cómo eso había transformado su vida en una constante fuga. Su relato no solo me rompió el corazón, sino que también solidificó mi resolución. Decidí que, sin importar el coste, la ayudaría a escapar de esa vida de miedo. Pasamos días escondidos, elaborando un plan para dejar el país y comenzar de nuevo, en algún lugar donde nadie pudiera encontrarnos. A través de contactos y favores, organizamos nuevos documentos y pasajes seguros. La noche antes de nuestra partida, mientras empacábamos lo poco que llevábamos, prometimos que, a pesar de todo, construiríamos una vida juntos, libre de miedos y mentiras. Finalmente, bajo el manto de la oscuridad, nos deslizamos fuera del país, hacia una nueva vida. Aunque el futuro era incierto,
y el pasado nunca estaría completamente borrado. Sabíamos que mientras estuviéramos juntos, podríamos enfrentar cualquier cosa. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde el amor te haya puesto en una posición de peligro? ¿Cómo reaccionaste? Comparte tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más relatos emocionantes y dramáticos como este.